por usted para pedir al Señor que nos hable, que la use. Gracias, Padre, porque tú tienes siempre para nosotros un alimento. Sabes lo que necesitamos, Padre, y te suplicamos que hoy esta palabra hermosa que tienes para nosotros llegue, Señor, así a tierra fértil, que seamos receptivas. Y usa a mi hermanita Susi, Padre, te suplico que sigas dándole esa palabra, sigas bendiciendo su vida y que hoy seamos bendecidas a través de ella. Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Buenos días, hermanas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, porque es una secuencia. Es decir, el martes pasado vimos las bases bíblicas y la importancia del niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, que en realidad es la base para poder participar como ciudadanos del reino. Porque mientras sea yo y no Cristo en mí, indudablemente nosotros vamos a tener ese perdón en la medida que Cristo esté en nosotros y podemos ser útiles para el reino cuando no sea yo sino Cristo en mí. Porque el que va conquistando es el Señor. Porque por eso cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué es esa fe del Hijo de Dios? Que vas a vivir en la carne cuando no seas tú, sino Cristo en ti. Es la fe que le dijo a Lázaro, sal fuera. El que le dijo al ciego, ve. El que le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Porque el que vive en ti es el mismísimo que dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, y tendrás poder y me serás testigo. Solamente en la medida que Cristo vive en ti, tienes ese poder que Cristo le impartió a sus discípulos para ir y predicar el Evangelio. Ahora yo quisiera que viéramos un tema, hermanos, que para mí es muy importante, porque en realidad nosotros los adultos somos expertos en un mundo que ya no existe. Y nosotros nos ufanamos que con nuestra edad tenemos mucha experiencia, que quisiéramos transmitirle a las nuevas generaciones. Pero el mundo en que adquirimos esa experiencia ya no existe. Y en realidad no debe de extrañarnos, porque el Señor dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. En la medida que tú te has empapado de la palabra y has aprendido a usar las promesas del Señor como los hechos, que son invisibles, intangibles e inmedibles, y que se manejan por medio de la fe. Entonces, toda tu experiencia ha sido superficial de un mundo que ya pasó. Por eso, hace muchísimos años, yo creo que en la década de los 80 por ahí, salió un libro de El shock del futuro de Alvin Toffler. Y hablaba de todo lo que estamos viendo ahora en el nuevo milenio. Todo esto que está sucediendo, él ya lo había dicho en ese libro. Y más o menos en esa época, hermanas, salió un libro que se llama ¿Cómo aprender a aprender? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo nos enseñaban a nosotros matemáticas? Memorizábamos las tablas, ¿o no? Los sistemas de enseñanza estaban basados en la memorización. Y para saber aplicar lo que memorizas, ese es otro rollo, ¿no? Puedes que te saques un 10 porque tienes muy buena memoria, pero cuando ya se trata de aplicarlo ya es diferente. Es como mi hermana cuando un día que tendría 10 años, y la mandamos a comprar gladiolas al mercado. Y llega y le dice a la señora, ¿a cómo están sus gladiolas? A 15 pesos la docena.
Y la media docena, dice, la media docena a 7 pesos. Dice, por favor, me da 2 medias docenas. Ya te ahorraste un peso. Pero es porque piensas. Pero por lo general no te enseñan a pensar. En realidad, todas las enseñanzas estaban hechas para que tú memorizaras y respondieras a las preguntas que el maestro te estaba haciendo y esperaba que dieras como respuesta la respuesta que él quería oír. Si no, tenías tache. ¿O no? Y recuerdo cuando yo regresé con mi doctorado, me dice mi sobrinita de 7 años, dice, tía, enséñame lo que es la regla de 3 simple. Y yo se la enseñé a los quebrados. Y le digo, mira, 1/3 lo puedes reducir a su máxima expresión. Divides el 3 entre 4 y te da 0.75. Entonces, 1/3 es igual a 1.75. Y ella hizo todo y lo hizo rápidamente, era muy lista. Y cuando yo regresé de trabajar y la vi, le digo, ¿cómo te fue con tu tarea? Me pusieron 0. Porque la maestra 1/3 no es igual a 1.75. Ella no llegó a esa clase. Y luego preguntan por qué tenemos la reforma educativa. Porque necesitamos actualizarnos para podernos enfrentar a los nuevos paradigmas, para entender qué está pasando. Ahora nada más es lo que a mí me interesa. Te están cambiando todo. Te están cambiando las leyes. ¿Y saben ustedes que legalidad no es igual que justicia? Legalidad es que se apega a la ley y el que aplica la ley es el que está en el poder. ¿Ok? Y es por eso que yo quise retomar el libro de desaprender, aprender, reaprender y emprender cuando te niegas a ti mismo. Todo lo que tienes que desaprender del yo. Y todo lo que tienes que aprender de Dios, tu prójimo y tú mismo. Cómo ver el mundo, cómo reaccionar, cómo analizar las cosas. Es un nuevo paradigma. Si el mundo lo está usando para que se puedan enfrentar a todos los retos del nuevo milenio, de un lugar en donde puedes sacar maestrías y doctorados y todavía andas ofreciendo tus servicios de taxista. ¿Ven lo que les quiero decir? ¿Cómo tienes que aprender y reaprender y emprender? Parece trabalenguas, pero primero vamos a analizar este concepto así como nos los dieron en estas clases para prepararte para los nuevos retos que te ofrece el mundo. Y luego lo mismo vamos a aplicar, qué es lo que tienes que aprender, reaprender, desaprender y emprender para estar preparado para el reino de Dios. ¿Ok? Bien. Corre y se va. La primera. Dice, los hombres razonables se adaptan al mundo. Los hombres insensatos hacen que el mundo se adapte a ellos. Por eso el progreso depende de hombres insensatos. Así es que cuando los empiecen a ustedes a decir que están locas, que así no se hace, es que son insensatas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de influir es en el mundo. No que el mundo sea absorbido por nosotros. La que sigue. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, dice Alvin Toffler. La que sigue.
El aprendizaje es el proceso que permite al hombre y a la mujer desenvolverse en su vida de relaciones consigo mismo, con los demás, con la cultura, con la naturaleza, con la historia y con el futuro. ¿Qué sigue? Las evidencias empíricas demuestran que esta resistencia al cambio es más marcada en los adultos. De ahí que al enfrentarse a un nuevo aprendizaje es posible que éste manifieste inseguridad y temor al fracaso. Yo recuerdo cuando estaba en Pemex y nos estaban metiendo en los cursos de Windows y de las computadoras, allá en la década de los 90, cuando apenas estaba surgiendo el software. Muchos de ellos decían, yo no estoy aquí a mi edad para aprender, sino para olvidar. Para que vean la manera de pensar de los adultos. Creen que ya son productos terminados, que ya no hay nada nuevo bajo el sol. El que sigue. Tenemos que reconocer en primer lugar que el aprendizaje es un proceso que acompaña a la persona toda la vida. Y por tanto, un primer aprendizaje es tomar conciencia que siempre se está aprendiendo. ¿Ok? Eso tiene que, para que tú puedas aprender, tienes que estar consciente que siempre hay algo nuevo que aprender. La que sigue. Vean qué interesantes. ¿Qué es desaprender? Dice, es la situación que evidencia obsolescencia y exige cambio, renovación. Es una respuesta adaptativa, un esfuerzo consciente de codificar, desacreditar y desconocer patrones establecidos. Es una amenaza contra el status quo y seguridad, es un abandono de la zona cómoda. Ahí donde tú te sientes muy cómodo, tú ya no quieres nadie que te alborote el agua. Pero con eso no estás preparado para nuevos aprendizajes. La que sigue. Ahora, ¿qué es aprender? Tendencia a actualizarse, a mejorar, es un proceso intencionado. Ensamblar patrones de significado y clasificar experiencias. Integrar e incorporar es establecer nuevas conexiones neuronales. Es una transformación integral que ocurre en el cerebro y en el organismo. Hay toda una transformación para que tú puedas aprender. La que sigue. Ahora, ¿qué es reaprender? Es tendencia a actualizarse. Es cambiar de paradigma. Es volver a experimentar. Es un proceso intencionado y voluntario. Es ensamblar nuevos patrones para resignificar y recodificar experiencias. Es reintegrar y reincorporar. Es establecer nuevas conexiones y recodificar. Son metaprocesos, es decir, una mayor conciencia, es una metacognición de la necesidad de volver a aprender. Y uno cree que ya una vez que pasó el examen y te pusieron palomita, tú crees que ya no tienes nada que aprender. La que sigue. Ahora, ¿qué es la metacognición? Dice, entendida como la toma de conciencia de lo que se aprende, para qué se aprende y cómo se aprende. Es el proceso que permite la toma de distancia necesaria para comprender. La ciencia del entendido es comprender su camino, dice la palabra. Es el proceso que permite la toma de distancia necesaria para comprender, por una parte, el significado de este nuevo objeto de aprendizaje para las estructuras cognitivas, afectivas, psicomotoras y sociales existentes en el sujeto. Por otra, para brindarle el sentido acorde con el contexto histórico-cultural en que se desenvuelve. Y por último, para disponer de habilidades y estrategias que le permitan aprender en nuevas situaciones o emprender nuevos aprendizajes. ¿Vamos bien?
La que sigue. Dice, a través de la metacognición, el sujeto tiene que aprender a aprender, tiene que aprender a desaprender, tiene que aprender a reaprender y tiene que aprender a emprender. Parece trabalenguas, pero vean todo lo que tenemos que aprender. ¿Ok? El que sigue. Vamos a ver qué es aprender a aprender. Implica no solo tener estrategias para aprender, significa también tener una visión optimista frente a la vida. Es reconocer la provisoriedad de los conocimientos, todo es provisional. Es aceptar la transitoriedad vertiginosa de los acontecimientos de la vida contemporánea y tener una actitud positiva para emprender nuevos desafíos con creatividad y rigor. Porque si no aprendes a aprender, siempre vas a tener miedo ante lo desconocido. Y con miedo no se aprende nada. Por eso la palabra de Dios constantemente te exhorta a no temas. ¿Verdad? La que sigue. Vamos a ver qué es aprender a desaprender. Conlleva al sujeto a tomar conciencia de que hay ciertos hábitos mentales que debes de modificarlos o inhibirlos, porque no son consonantes con los nuevos saberes que son aceptados socialmente. O si se quiere, no responden a los nuevos paradigmas que rigen el contrato social vigente. Sí, tienes que aprender a desaprender. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, cuando yo estudié en el Tecnológico de Ciudad Madero, todos daban por asentado y por eso dejaron de estudiar la vocacional y se salieron. Eran hijos de petroleros, porque ellos habían aprendido que no necesitaban saber nada. Sí, lograban heredar la plaza del papá. Entonces, ¿para qué aprendes? Y eso ahora lo tienen que desaprender sus hijos porque ya no es válido. Pero eso fue lo que les enseñaste, porque esa fue tu experiencia. Y ahora no saben qué hacer. Porque como lograron puestos y posiciones y economía sin ningún esfuerzo, simplemente ser incondicionales. Y ahora en la situación en que está Pemex, eso ya no es válido. Y por eso lo están corriendo a todos. ¿Y qué vas a hacer cuando tu manera de pensar era la de 1950? ¿En qué interesante? ¿Qué es aprender a desaprender? Significa abandonar creencias erróneas, mitos que no tienen explicación racional, prejuicios que en la actualidad no resisten al menor examen al contrastarlas con las hipótesis aceptadas universalmente, sesgos que surgen como consecuencia del uso de información no válida ni confiable, saberes populares que no tienen explicación en saberes canónicos. La que sigue. Ahora, ¿qué significa aprender a reaprender? Tiene su soporte en la capacidad de asombrarse, de emocionarse ante la novedad y del valor, el nuevo aprendizaje como necesario para saber dar respuesta en el contexto en que se desenvuelve la persona. Implica percibir la necesidad de apropiarse de nuevos aprendizajes, poniendo en juego la motivación y las expectativas del sujeto. El uso de estrategias de evaluación de acuerdo a referentes personales y sociales y la capacidad para articularlos con los existentes y eliminar los obsoletos, es decir, desestructurar. Por eso aquí el Señor te dice, si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios. ¿Cuál es la actitud del niño? Tiene la capacidad de asombrarse, tiene la capacidad de investigar y tiene la capacidad de aprender. Por eso en el Fuego Nuevo todo el mundo se quita 52 años.
Las invito a participar. Ahí somos las más jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque los que tienen menos de 52 años están en plena vejez de la juventud. Por eso se aferran a la juventud. Mientras que los que tenemos más de 52 años estamos en plena juventud de la vejez. Y tenemos que aprender lo que implica esa nueva etapa de la vida. Y como todo el mundo viene de los antes de 52, que se vienen quitando los años, y dije, bueno, miren, para que no haya bronca, aquí todo el mundo se quita 52 años. Digo, y además lo decimos, no lo estamos disimulando. Si tienes 53, tienes un año. El pastor tiene 55, tiene 4 años. Pero si tú tienes 70, tienes 18 años. ¿Qué les parece, hermanos? Para poder tener esa actitud de asombro, de investigación, de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, la que sigue. ¿Qué es el emprendizaje? Este concepto integra el aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender. Es un concepto acuñado últimamente para significar que en este mundo global y de cambios vertiginosos, el sujeto debe ser capaz de emprender nuevos aprendizajes para saber dar respuesta con creatividad y rigor metodológico. Significa que no puede conformarse con dar respuestas estereotipadas. Es decir, ya estás emprendiendo una nueva manera de ver el mundo. Porque el éxito o el fracaso de tu vida depende de cómo actúas. Pero cómo actúas depende de cómo te sientes. ¿Te sientes con temor? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes solitario? Así es como vas a actuar. Y cómo te sientes viene finalmente de cómo ves el mundo. Y tú no ves con el ojo, tú ves con el cerebro. Y la mente sana ve las cosas como son. La mente enferma distorsiona lo que ve. Y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Por eso tenemos que volver a aprender y desaprender lo que nos mantiene en la ignorancia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ves el mundo? Depende de lo que crees. Cuidado con lo que crees como verdad, porque eso determina tu realidad. La gente no actúa conforme a lo que ve, actúa conforme a lo que cree. ¿No se han fijado? Si tú crees que el tipo que está pobre y desarrapado es un delincuente, pues entonces vas a tratarlo como tal, cuando quizá ese pobre lo único que hizo fue caer en la desgracia de perder sus bienes. ¿Ven la importancia de lo que crees? Y la fe es una creencia en la que tú apuestas la vida, te la juegas. ¿Sí? Yo estaba en una comida el viernes pasado y había presentado un resumen de un artículo que me pidieron que resumiera ante algunos funcionarios, allí en el club hípico del hipódromo, que por cierto se come muy bien. Y había una chica, porque el artículo era: todas las guerras son guerras de banqueros. Y entonces les hice un resumen. Y todo el mundo jamás se imaginó que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas estas guerras del Oriente, de Siria, de Líbano y de todo eso, pues en realidad son guerras de banqueros que quieren
al final de cuentas, que los países se endroguen. Porque el que pide prestado es siervo del que presta. Y entonces lo que es interesante, había una chica, yo creo que era una empresaria, de esas así, muy soberbias, ¿no? Y me decía, no, dice, ese tema yo lo tengo estudiando desde hace 5 años. Y me enseñó toda una serie, porque hay mucha información. Pero la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve, no te interesa, porque crees que eso no te va a afectar. Cuando ya te está afectando en tu empleo y en tu bolsillo y en la carestía y en la modificación de las leyes. Pero tú prefieres no saber de dónde viene. Bienaventurada la piedra porque no siente, porque no hay dolor más grande que el dolor de la vida consciente, decía don Rolando Gutiérrez. Él se acopió mucho de esta poesía y a mí me encantaba. Y entonces me decía, digo, ok, tienes mucha información desde hace 5 años. ¿Y qué piensas hacer? Ya tienes la información. ¿Qué piensas hacer con respecto a esta situación? Porque te va a afectar a ti, a tus hijos y a todos tus planes. Y me decía, bueno, yo estaba pensando que podíamos hacer una comunidad que fuera autosuficiente, que pudiéramos generar todos los alimentos y todas nuestras necesidades en petit comité, ¿no? Y luego me pregunta ella, ¿y tú qué piensas? Le digo, pues yo pongo mis expectativas y mi visión en un nivel superior. Porque no quiero andar buscando respuestas en la profundidad de mi ignorancia y en la limitación de mis recursos. Y le digo, y yo he estado buscando en el campo de la fe. Y me dice, bueno, es que eso de la fe es muy subjetivo. Yo puedo tener fe en mí misma, puedo tener fe en mis recursos, puedes tener fe en lo que a ti se te hinche la gana. En eso estoy de acuerdo. Porque al fin y al cabo la vida que estás apostando es la tuya, a mí no me importa. Tú tienes el libre albedrío para elegir dónde depositas tu confianza de tu propia vida y de los tuyos. ¿Ven ustedes, hermanos, la importancia de la misión Jesucristo? Y por eso nosotros tenemos que tener una nueva manera de pensar, porque lo que tú crees proviene de cómo te cargaron el disco duro, tu familia, tu entorno, tu cultura, tus costumbres. Entonces no basta con que tú cambies tu manera de ver el mundo. Para poder realmente cambiar tu manera de pensar y cambiar el software, tienes que volver a nacer. Porque ese software está limitado a una sola constante, yo. Más bien a una sola variable, yo. Después yo y luego yo. ¿Cómo voy a manejar Dios, tu prójimo y tú mismo? Imposible. Como yo les decía la vez pasada, con un Windows 1.0 yo no puedo abrir archivos generados en un Windows 8 o un Windows Vista, porque son softwares mucho más avanzados que manejan un montón de ecuaciones, tienen muchas variables. Y el Windows de una sola variable del yo no es suficiente para siquiera abrir el archivo. ¿Ok? Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres otra vez, no podrás ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para poder caminar en el Espíritu, hay que
desaprender, manejarse en el yo, aprender a descubrir el reino de Dios, reaprender cómo ser dignos herederos del reino de Dios con Cristo Jesús y emprender la labor para la cual fuimos creados. La que sigue. Dice, una creencia racional requiere la prueba de una duda preliminar, pero una creencia espiritual requiere no dudar. La que sigue. La que sigue. Vamos a ver lo que es desaprender, aprender y reaprender a la luz de la Biblia. Ante los cambios sociales que estamos viviendo en la actualidad, en donde la maldad se multiplica y los hogares están siendo destruidos y los valores humanos están desapareciendo y aún los escogidos están siendo engañados, ¿no creen que es el momento de desaprender y vivir un cristianismo light y dejar de ser simples espectadores para convertirnos en instrumentos de transformación a través de Jesucristo para que Él sane nuestra tierra? La que sigue. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La que sigue. No podemos encerrarnos en un pasado superado, sino abrirnos a la novedad del espíritu y discernir los signos de los tiempos. Para ello hemos de comenzar por aprender a desaprender muchas cosas. Así podremos reaprender la novedad del Espíritu. La que sigue. Tenemos que aprender cómo ser guiados por el Espíritu Santo en vez de nuestro yo. Dice, pero el Consolador, en 1 Corintios 2, de 12 y 13 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Juan 14, 26. Y 1 Corintios 2, 12 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ves? Para que sepamos, es decir, tienes que aprender, ¿qué sabes? De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acuérdense que las cuestiones espirituales no manejan el yo, manejan Dios, tu prójimo y tú mismo. ¿Ok? Por eso decía el himnólogo, no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz serás. Y como estamos tan acostumbrados a manejarnos en el yo, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Dios te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y es el que te guía, es tu GPS, que te dice, dale para la derecha, dale para la izquierda, ya te pasaste. Y regrésate. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a oír lo que a mí me conviene, el yo. Y entonces grita tan fuerte que no oyes al Espíritu hablándote. ¿De acuerdo?
Y eso es muy interesante. Y a mí me gusta siempre, ilustrárselos con una experiencia cuando estaba ahí en Francia. El pleito que yo tuve con un tipo, pero acabó siendo pleito con Dios, porque yo me negaba a escuchar al Espíritu de Dios que me decía, así no va. Pero Chihuahua, nosotros los intelectuales, siempre tenemos la razón. Y recuerdo que estaba yo haciendo mi doctorado y estaba yo allí en el instituto y todo el mundo ya me conocía. Yo era la única mujer y la única extranjera. Así es que cuando uno es la única mujer, pintas tu raya o si no, no te dejan trabajar. Entonces todo el mundo ya me conocía. Que por muy poco ¿cómo se dice? Que tenía la mecha muy corta, luego reaccionaba. Pero llegó, como dice la Biblia, un hombre que no conocía a José, un faraón que no conocía a José. Entonces llegó allí un estudiante de otra universidad que no me conocía. Y viene a mí y me dice, Susana, préstame tu evaporador rotativo. Era un equipo, hermanos, por el tipo de reacciones que yo estaba llevando a cabo de investigación, me requería 3 horas para limpiarlo, para tenerlo en las condiciones que yo lo requería. Y no había otro aparato más que el que yo tenía, no se lo podía negar. Y le dije, está bien, te lo presto con la condición de que me lo limpies, me lo regreses en el mismo estado de limpieza que te lo presté. Entonces el tipo me dice que sí, se lo lleva, lo usa un día y lo deja ahí sucio, 2 días, ahí estaba sucio, y 3er día le dije, oye, ¿qué ya desocupaste el equipo? Me dijo, sí, si quieres llévatelo. Le digo, no te lo presté así. Y coge una piseta con acetón y le da un pisetazo y si ya está limpio, llévatelo. Digo, yo no te lo presté así. Dijo, pues yo no tengo tiempo para limpiarlo. Si quieres, tómalo o déjalo. Entonces yo dije, está bien, me lo llevo. Pero puedes estar seguro que es la primera y la última vez que te lo presto. Y me dice muy soberbio, pues yo me lo llevaré cuando a mí me dé la gana. Guerra abierta. Entonces yo cojo mi evaporador, no le digo nada, me lo llevo, todo el mundo se me queda mirando, porque por mucho menos con nosotros yo brincaba, ¿no? No le dije nada. Pero a partir de ese momento ya nadie se atrevió a acercarse, ni siquiera a dirigirme la palabra. Porque yo estaba tan enojada que empecé a planear mi venganza. Y venganza china. Entonces tenía que estar muy bien estructurada, porque tenía que sentar un precedente, de otra manera le iba a estar lavando el material a todos. Y cuando al cabo de 10 minutos ya tenía yo bien estructurada mi venganza, ya hasta me estaba haciendo así. Pero en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me dice el Señor a través de su Espíritu, no te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Perdona. Ama a tu enemigo. Y también me acordé de un corito, por eso instruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo no se aparta de ella. Que me decía, si algunos te ofendieron, fuiste para orar, con el corazón herido de su gracia habrás pedido para perdonar. Hermanos, al cabo de 15 minutos mi pleito ya no era con el que me había ofendido, mi pleito era con Dios, yo no estaba de acuerdo. Señor, pero mira lo que me está haciendo, ¿qué no te das cuenta? Ven como el yo lucha. Tenía que desaprender a anular el yo. Tenía que reaprender a escuchar al Espíritu y confiar.
Tenía que desaprender a usar la razón para aprender a usar la fe y creerle. Si no, no iba a poder superarlo. El caso es que esa noche yo fui invitada a una reunión de estudiantes universitarios cristianos por una chica que vivía en el dormitorio. Yo tenía coche y pasé a recogerla. Y cuando me vio me dijo: oye, Susana, ¿pero qué te pasa? Me veía muy alterada. Y le empecé a contar, y entre más le contaba, más me enchilaba. Uno solito se acelera, ¿no es cierto? Porque estás poniendo todos tus argumentos. Cuando llegamos a la reunión le dije: ¿sabes qué? Yo no puedo ir a tu reunión, me sentiría hipócrita. Por favor, bájate, yo no puedo ir. Ella se bajó, la dejé allí, y yo no sé cómo mi coche fue a dar a la iglesia. Y había un culto de oración. Era una misión en realidad. Y entonces tenía en un salón grande las sillas en círculo, y la única silla que estaba desocupada estaba al lado de la puerta. Y estaban orando por turno. Y la que estaba acabando de orar era la que estaba al lado de la silla desocupada. Yo ni siquiera me alcancé a sentar cuando ya me tocaba orar a mí. Y yo recuerdo que dije: está bien, Señor, dame de tu gracia para perdonar. Amén. Fue todo lo que dije. Claro que al final el pastor se me acercó y me dijo: oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué significa eso? Y le empecé a contar toda la historia. Estuvimos orando. Por lo pronto mi corazón se calmó. Yo vivía en el campus, es decir, los laboratorios y las instalaciones estaban cerca del dormitorio que estaba embardado, es decir, no tienes que salir a la calle. Yo dormí esa noche, me levanté a las 5 de la mañana, me tomé una taza de café y me fui al laboratorio. Desmonté mi equipo y lo limpié como jamás lo había limpiado. A las 8 de la mañana se aparece el que me había retado, que era mi vecino. Y se pone en el dintel de la puerta y se me queda mirando, porque yo creo que el que no durmió fue él. Y se me queda mirando y le dije: pasa, mira, ¿verdad que quedó limpio? Llévatelo, lo limpié para ti. Llévatelo. El chico se salió avergonzado. Y ahí fue vi lo que significaba: mía es la venganza, yo pagaré. No te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien y el mal. A partir de ese momento, Dios me dio el esclavo incondicional que yo requería para enfrentarme a los retos de mi tesis. Fue la persona más servicial de todo el instituto que yo jamás tuve, y era mi vecino, un tipo muy inteligente. Y yo estaba trabajando con equipos, con cilindros de gas gigante que tenía que estar moviendo reactores de acero inoxidable, que yo no tenía fuerzas para ni siquiera abrirlo, porque como trabajaba a alta presión tenían que estar bien apretados, y luego para desapretarlos era una bronca, ¿no? Era muchísimo esfuerzo. Pero lo que yo no sabía es que ese evento, porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Eso Dios lo permitió, porque yo habría de trabajar 18 horas diarias, de lunes a sábado, durante 20 meses de los 24 que tenía de beca, obteniendo puros resultados negativos de cómo no se hace buteno 1 a partir del etileno. ¿Cómo hubiera yo podido soportar esa carga
de ver que se me acababa la beca y no tenía resultados. Y además de tener al enemigo que me estuviera fastidiando todos los días. ¿Cómo hubiera podido soportarlo? El Señor sabía que no podía. Entonces me probó que si podía confiar en Él para la provisión que Él me había dado. Y fue este muchacho. ¿Ven cómo tuve que desaprender mis conceptos de la autoestima? Porque en el fondo lo que ofendió fue mi autoestima, mi yo. ¿O no? Y gracias a eso, a los 21 meses, Dios me permitió descubrir el catalizador que yo andaba buscando. Me dieron 6 meses más de beca, saqué mi tesis doctoral, se hicieron patentes entre México y Francia y yo pude meter mi trabajo al primer concurso de Celanese en tecnología química y me gané el primer premio de tecnología química en México en un concurso de una transnacional. Y entonces los periódicos norteamericanos como el News of Mexico me vinieron a entrevistar. ¿Cómo era posible que una mujer ganara un premio de tecnología química? Y más una mujer que realmente estaba de la época en donde a uno lo entrenaban para el metate y el petate nada más. ¿O no? Y allí yo ganándome el primer premio de tecnología química. Cosas que el ojo no vio ni el oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero te hace pasar por pruebas para que desaprendas todas las tonterías de manejarte en el yo del hombre natural. Para que aprendas a lo que significa ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que reaprendas cómo comportarte como digna hija de Dios. Y para caminar como hija del reino. Yo he vencido al mundo y te voy a hacer más que vencedor. Dice la que sigue: en la vida cristiana hay fijaciones tan fuertes de lo aprendido en el pasado como algo eterno e inmutable, que es muy difícil avanzar sin antes desaprender. ¿No es esta la explicación de los numerosos fundamentalismos, conservadurismos y tradicionalismo? Hemos de desaprender la imagen de un Dios todopoderoso, juez terrible que nos vigila continuamente con su ojo policial y que quiere encontrarnos infragante para castigarnos y enviarnos al infierno. Si no desaprendemos esta imagen de Dios, no podremos abrirnos al Dios de Jesús, misericordioso, compasivo, que quiere nuestra felicidad y ha enviado a su Hijo Jesús no para condenar, sino para salvar y dar vida, y que nos comunica su Espíritu para que vivamos una vida nueva que nunca se acaba. La que sigue: hemos de desaprender la idea de que Jesús es un Dios disfrazado de hombre, una especie de turista divino que juega a ser hombre, que lo sabe todo y que pasa por este mundo sin dejarse afectar por la miseria humana. Si no abandonamos esta imagen, no podemos conocer el misterio de Jesús de Nazaret, hombre como nosotros, en todo menos en el pecado, que se conmueve ante nuestras miserias, pasa por el mundo haciendo el bien, anuncia el reino, aceptó la muerte para pagar el precio de nuestro pecado y es resucitado para darnos acceso a la vida para la cual fuimos creados por Dios. Jesús, a través de su vida realmente humana, nos revela su misterio profundo. Él es el Hijo que el Padre ha enviado a este mundo para que por el don del Espíritu podamos vivir la filiación divina y la fraternidad humana, para que tengamos vida y vida en abundancia. La que sigue: hemos de desaprender la idea
de que ser cristiano consiste ante todo en creer unas verdades y practicar unos mandamientos, y recuperar la idea de que solo se comienza a ser cristiano por un encuentro personal con el Señor, que cambia nuestra vida y nos lleva a seguir a Jesús. Pues sin este encuentro personal nada tiene sentido. Su sangre derramada trató con nuestro pecado, su cruz trata con el pecador. ¿Qué sigue? Dice Romanos 12, 1 y 2: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La que sigue, la que sigue está muy chiquita. Dice Romanos 8, 6 al 8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ven todo lo que tenemos que desaprender? El que sigue: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿La que sigue? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La que sigue. Dice Santiago 4:24: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿El que sigue? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pero que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La que sigue. Nosotros vemos que para alcanzar el carácter espiritual, tiene que tener ese contexto espiritual. Tienes que tener conocimiento de la Biblia. Tienes que hacer acopio a los recursos del reino que tú tienes cuando no eres tú, sino Cristo en ti. Y si todo eso lo divides entre el yo, entonces adquieres carácter espiritual. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no yo, vive Cristo en mí. ¿Ok? La que sigue. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La que sigue. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hermanas, yo quisiera terminar con esto, exhortándoles. Los tiempos son difíciles y cada vez va a estar peor. Y el único que te puede transformar, si te dejas transformar, entregándole tu yo, y te puede hacer miembro del cuerpo de Cristo que está conectado a la cabeza, que es su iglesia, para formar parte del ejército de aquellos que dicen y que son guiados
por la cabeza, que es Cristo, que dice: yo he vencido al mundo y te voy a hacer más que vencedor. ¿Quieres ser vencedor? Ven a Cristo. Desaprende tu mentalidad de yo-yo, sustituyéndolo por no yo, sino Cristo en mí, para que pueda ser útil en el extendimiento del reino. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanita Susi, muchísimas gracias. Hermanita, dice mi esposo que un día le dijo a una persona: ay, si ustedes son cristianos por conveniencia. Y la verdad es que sí, nos conviene negarse a nosotros mismos. Vivir por el yo nos deja siempre dolores, destrucción, consecuencias tristes, pero cuando somos tan inteligentes, capaces de dejar nuestro yo para tomar la verdad de Dios como nuestra regla de conducta, de decisiones, de vida, entonces podemos cosechar las grandes bendiciones. Seamos inteligentes. La sabiduría, la inteligencia espiritual es negarnos a nosotros mismos y permitir